Pensó en ti, ¿De qué, che? de Chayanne, ¿Y quién lo eligió? Hernán. Ay, Esa vez. Qué romántico estabas, Hernán, con este tema. Gracias. ¿dedicado a alguien en especial? No. Ah, Le quiero mandar un saludo a Toya y a Celeste. muy bien, excelente. Bien. Muy bien. Che, ¿y con quién estamos ahora en piso? Con Alejandra. Se me olvidó. 8 y Ana. Choyan. Ayudante contable legal de la Fundación Thomson Leusen. Muy bien. Reuters, ahí está. Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Oh, Me encantó el bienvenida. podcast anterior, los estuve mirando y me encantó. ¿Te Sí, gustó? la verdad que a mí también. Y cuando estemos allá ni te Sí, cuento. porque es una asociación, un centro que conocimos en un congreso el año pasado y cuando los escuchamos exponer su trabajo habíamos quedado enloquecidos porque nosotros creemos que hicimos algo, hicimos un programa de radio, ellos montaron una radio, así que realmente muy lindo. Sí, la sí, abierta a la comunidad, es Sí. una cosa de locos. Bueno, pero no estamos para seguir hablando de eso, sino para hablar de la Fundación Thomson Reuters, que como nos estabas contando recién fuera del aire, está presente en 135 países del mundo, dijiste. En realidad, 175 75. es el programa que yo manejo en Latinoamérica con una colega mía, Ujú. que se llama Trust Law, que quiere decir confía en la ley en inglés, que es uno de los programas de la Fundación de Thomson Reuters. La Fundación tiene 4 programas, 2 más relacionados con el periodismo, una conferencia internacional, y este de Trust Law, que lo que hace es conectar a organizaciones sin fines de lucro y empresas sociales con abogados que están en estudios jurídicos o en empresas para resolverles las consultas jurídicas, las consultas legales que tengan. Ujú. Que pueden ser del día a día, un contrato que necesiten celebrar, registrar una marca o investigaciones legales. Entonces, si quieren, después les cuento algunas, pero por ejemplo, se investigó Un Techo para mi País, nos pidió que investiguemos sobre el derecho a una vivienda digna en Latinoamérica y se hizo un informe sobre cómo estaban los países a nivel constitución, tratados que habían reconocido y también en casos judiciales, o sea, que estaban diciendo. Todas esas investigaciones después también las publicamos para darles difusión y para que sirvan para hacer incidencia pública. Ujú. Y en Argentina, ¿cuándo empezaron a unir organizaciones con abogados? Más o menos hace unos 5 o 4 años. Ujú. Y hace 3 años que estamos en el país, porque la fundación tiene sede en Inglaterra y desde ahí se empezó a expandir, empezó en el 2010 y de a poco fue creciendo y así que ahora estamos queriendo darle más empuje a América Latina. Bueno, recién dabas un ejemplo. ¿Qué es lo que qué tipo de asesoramiento se suele pedir en estos casos? ¿Qué es lo que más sale? Les cuento 2 casos de Argentina. Uno, una organización que trabaja con escuelas rurales que tenía un voluntario que iba a recorrer la Ruta 40 y se ofreció a sacar fotos a las personas de las escuelas. Y ahí lo que nos pidieron fue, poder después usar estas fotos de manera legal. Entonces necesitamos la autorización del fotógrafo, la autorización de los fotografiados para poder usarlas. Otra, hay una organización que es bastante conocida, que quería recaudar fondos en Estados Unidos. Entonces, lo que nos pidió una organización en Argentina fue que le informáramos cómo hacer para constituir una organización en Estados Unidos para poder recaudar fondos allá. ¿Y esa información que ustedes recaudan después le queda solo a la organización que la pide o queda libre y pública para todos los demás? Hay 2 tipos de pedidos que nos pueden hacer. Hay uno que es un simple y concreto sobre algún tema en particular que tenga la organización y eso es una relación abogado-cliente, entonces se le da el asesoramiento y es para la organización. Y hay otros informes que son los informes de investigación que pueden ser en Argentina, pueden ser en Latinoamérica o comparado con algún país de otro lugar del mundo. Esos informes que son más extensos sí los publicamos. Por ejemplo, tenemos una guía publicada que se publicó el año pasado en Argentina sobre los distintos tipos de estructuras legales que pueden tener las empresas sociales, como para orientarlos un poco a este tipo de emprendedores sociales que están empezando, si se quieren constituir legalmente, cómo tienen que hacer, que también, esa guía está publicada en nuestra página y está accesible para todas las organizaciones. Bien. Una pregunta, ¿este asesoramiento es gratuito? Es gratuito, los abogados les decimos pro bono sí. legal, y la idea es que una forma de los abogados de dar su saber, de conectarse con la sociedad y de poder aportar
digamos, de una forma distinta, ¿no? No aportar en fondos, sino aportar con su conocimiento. Y la idea de Trustlo es ayudar a las organizaciones sin fines de lucro y empresas sociales para que se dediquen a su misión. Nosotros las valoramos, nos gusta lo que hacen y queremos que se dediquen a eso, y que cuando necesitan ayuda en el tema legal nos puedan escribir, se puedan hacer miembros, y que es todo gratuito. Nos piden ayuda, nosotros los conectamos y los ayudamos. ¿Y han trabajado en cuestiones vinculadas a discapacidad acá en Argentina o en otros países de América Latina? Sí, mira, trabajamos, hay 2 organizaciones que me acuerdo que nos pidieron hace poquito, porque nosotros como abogados recibimos ese primer llamado de las organizaciones que nos cuentan qué necesitan. Y una organización en Argentina que trabaja con discapacidad y empleo nos pidió asesoramiento porque hay 2 leyes en el Congreso, 2 proyectos de ley, y querían saber el estado que tenían y hacer un seguimiento. Entonces nos pidió información sobre cómo funciona el acceso a la información pública y si ellos podían acceder y seguir esos proyectos en el Congreso. Mirá vos. Y otra organización que es una organización que a mí me encanta, es de Brasil, que trabajan con personas ciegas y con tecnología. Entonces ellos lo que querían era empezar a publicar diarios, y ahora hay un tratado que es el Acuerdo de Marrakech que permite acceder a determinado material escrito en forma libre, Sí, sin los derechos de autor. Claro, el Tratado de Marrakech lo que hace es permitir que se convierta en audiotexto o en formatos accesibles a las personas ciegas o disminuidos visuales sin tener que pagar los derechos de autor, ¿no? Bueno, y eso nos lo pidieron en Brasil, una organización que ya nos pidió como 10 pedidos, es súper... Son demandantes. No, pero me encantan y son siempre pedidos interesantes, y ahora estamos haciendo una investigación en 10 países sobre el tema, que nos pidió otra organización que trabaja con temas de ceguera en todo el mundo. Ese es uno. Otro fue uno que hicimos hace un tiempo, también una investigación que se hizo creo que en 10 países, inclusive en la Argentina, que salió publicada en el 2015, está en nuestra página, que nos pedían como una revisión de temas generales de leyes de discapacidad. Entonces en esa información hay información sobre familia, sobre contratos, sobre representación legal, sobre salud. Así que esta está buena. ¿Vos participaste en ese trabajo puntualmente? Yo no, empecé hace el año pasado en la organización, así que no, por eso cuento los casos de Argentina y Brasil, sí estuve involucrado, pero... No, pues estaba interesante saber su opinión sobre la legislación comparada, ¿no? Cómo estábamos con respecto a esos otros 10 países. No, a mí me te digo que estuvimos intercambiando bastante mails y me costaba un poco entender al principio de qué se trata esto, porque uno dice, bueno, uno hace una consulta legal a través de una web. ¿Cómo funciona? Nosotros, por ejemplo, para un caso bien concreto, hoy, dentro de todas las organizaciones que estamos haciendo esta semana, hoy tenemos una primera mesa de trabajo sobre vida independiente y vivienda asistida. Y bueno, por ejemplo, nos sería muy útil saber cuál es la legislación que hay alrededor de vivienda asistida o cuáles serían los recaudos legales a tomar en el caso, por ejemplo, que ellos 3 decidan irse a vivir en un departamento y compartirlo. En el caso de las inhabilitaciones, de la restricción de las capacidades. O sea, eso lo podríamos consultar a través de la web. Totalmente. Y, o sea, hay determinados pasos, ¿no? El primer paso, y nosotros les pedimos a las organizaciones que están registradas en un país, que tengan una misión que sea social, humanitaria o ambiental, y que nos cuenten un poco cuál es su misión, su plan de acción. Pero ese es un formulario que lleva 10 minutos nada más, y una vez que nosotros revisamos la información, les damos usuario y contraseña. Y con eso ustedes entran a la plataforma y cargan el pedido, que puede ser una línea. Puede ser tal cual lo que me dijiste. Lo que va a pasar va a ser que te va a enviar un link para que agendes un llamado con un abogado de nuestro equipo, que va a hacerte preguntas para entender bien el caso. Y una vez que lo entienda, lo va a publicar. Y ahí, si es un caso que necesitamos investigar en Argentina, nosotros tenemos 20 equipos de abogados, entre estudios jurídicos que están los principales del país y equipos en empresas que van a ver tu pedido, van a leer qué hace la organización y si les interesa te van a ofrecer ayuda. Entonces puede ser que a la semana vos tengas 3 ofertas de ayuda, nosotros te las transmitimos, vos elegís con quién trabajar, los conectamos y empiezan a trabajar. Y en ningún momento hay un momento donde, bueno, entonces cuando empiezan a trabajar ahí hay honorarios. No hay honorarios. Lo que sí, a veces cuando hay que hacer algún trámite, si haces algún trámite, por ejemplo, ustedes necesitan registrar la marca de sendero, no sé si la tienen registrada, pero si la necesitaran registrar, bueno, el INPI, que es la oficina donde se registra, cobra una tasa. Esa tasa, por supuesto, puede la paga la ser organización. los gastos, pero no el servicio profesional. Che, podríamos registrar, ¿no? Sin nosotros, Senderos del Sembrador, Karina Gas Rodríguez. No digas nada de esas cosas. No, pero también ustedes responden consultas más simples del tipo de
quiero tomar una persona para un trabajo puntual, quiero saber qué tipo de contrato tengo que hacer o cómo hago un contrato porque nunca lo hice para un trabajo puntual. Totalmente, y también recibimos muchas consultas sobre voluntariado, como cómo evitar los riesgos cuando tenés un voluntario que va todos los días, cómo puedes hacer para evitar el riesgo que después tengas un reclamo laboral si ese voluntario está descontento, por ejemplo. Muy interesante. Me interesó mucho por una cuestión profesional otro de los programas, espero no meterte en terreno pantanoso, que tiene que ver con la capacitación en medios de comunicación y periodismo. ¿Qué hacen? Mira, ahí, bueno, Reuters es una empresa de información de noticias bastante reconocida y entonces lo que hace es capacitar a través de un instituto que está en Oxford, pero también a través de otros programas, a periodistas o a personas que quieran aprender sobre medios. Y esto se hace en países del primer mundo y a mí también me gusta que se haga en algunos países del tercer mundo. En vías de desarrollo. Porque la idea es capacitar a esa gente que quizás por ejemplo, hay un programa en Myanmar para que declare o cuente y explique y sepa contar lo que está pasando en su país. Interesante. ¿En qué temáticas los capacitan? O sea, ¿es introducción al periodismo 1 o cosas puntuales? Por ahí. Y nos entendemos, ¿no? Sí, me parece muy bien. Con la mirada. Y esto de la cobertura de... Ya voy a la pregunta que a vos te interesa. Ya vamos a ir. Pero la cobertura de historias de derechos humanos poco reportadas alrededor del mundo. Eso supongo que será a través de la agencia Reuters o de algún apartado de la agencia. ¿Y qué cosas cuentan ahí? En realidad hay gente de la fundación, periodistas de la fundación también en distintos países del mundo, pero acá hay uno acá en Brasil, hay otro en Colombia, y reportan sobre, bueno, lo que está pasando. Por ejemplo, hicieron una nota que a mí me gustó sobre mica el año pasado, la industria de mica en la India, y cómo hay muchos chicos que están trabajando en minas que no son ilegales. ¿Y qué estaba pasando? Había una muerte por mes promedio y en un mes, en junio del año pasado creo que hubo como 20 muertes y se reportó eso. Con el mica se hace el maquillaje, se hace la pintura de los autos y eso se le dio un montón de difusión a tal punto que uno de los mayores proveedores de autos, cuando vio la nota, suspendió la importación de mica o decidió suspender la importación de mica hasta que no se regularizara la situación en esas minas. Esa es una de las historias, por ejemplo. Está bueno. Muy interesante. Sí, bueno, y volviendo al tema de Novetruslo, ¿por qué? No, yo quería saber a dónde era tu próximo viaje. Porque había... Sí, que cuando leímos las 4 líneas los 4 programas que tienen de trabajo, entre unos era una conferencia internacional. La conferencia Trust Conference. Dijimos, ¿dónde es eso? ¿Dónde es? ¿A dónde vamos? La conferencia se hace una vez por año en Londres. Es una conferencia internacional, pero que se convoca ahí y después se replica. Ahora se va a replicar en Nueva York la semana que viene. Uy, ¿Puedes ir? te mandamos a cubrir, justo vas a estar en Nueva York. Bueno, ya. ¿Qué día la semana que viene? El 25 vuela para Nueva York. Me parece Bueno, que es ese mismo día. Bueno. Y se va a hacer también algo en México, un panel en México sobre el tema. En esa conferencia se tratan temas de esclavitud moderna, temas de trata de personas, refugiados y bueno, y se intentan traer soluciones porque se lleva a personas que además de debatir el tema son gente que está trabajando por esto y la idea es que se apoyen acciones ahí mismo. Entonces que se crean redes desde la misma conferencia para avanzar el cambio. Más livianitos. Buenísimo. No, bueno, volviendo, nosotros tomamos contacto con ustedes a través de, ustedes se han publicado en diferentes portales unas charlas que hacen, unas clínicas legales. Contanos un poco de esta actividad. Las clínicas legales son un poco para informar y que las organizaciones tengan en cuenta a qué deberían estar atentas a nivel legal. O sea, en general son sobre temas de derecho laboral, propiedad intelectual, por ejemplo marcas o lo que contaba de las fotos, de cómo manejar un sitio web, temas de contratos, si tienen contratos porque están trabajando con otra organización, con un donante, con el Estado. Entonces se dan como algunas pautas básicas, temas impositivos, si necesitan pedir una exención impositiva o si tienen que estar alerta de qué es lo que no pueden hacer para no perder esa exención. Y en esas clínicas también presentamos la plataforma de Trustlo, o sea, damos información general y después les damos la herramienta para la pregunta concreta. Y ahora estamos justo la primera semana, el 4 de mayo, estoy viajando a Montevideo, vamos a hacer una clínica ahí, así que bueno,
Un saludo a Nelson Bueno Rodríguez Tenemos que nos un escucha desde nuestro Uruguay. cronista en Montevideo. ¿Y hay algún límite de la cantidad de consultas que una organización puede hacer dentro de la página de Trustlab? No, a nivel indefinidamente no, pero les pedimos que hagan 3 por vez, sobre todo porque las organizaciones si les piden 3 pedidos, quizás que son conectados con 3 estudios distintos y las organizaciones a veces tienen recursos limitados, entonces para poder manejar esos... O sea, por vez 3, Por digamos. vez. Yo te hago una Una vez que te consulta. conecto por uno ya puedes Pero pedir si los de otro. Brasil van como 10. No, Bueno, pero... ¿Qué? De a 3 por vez fueron De a 3 por vez. pidiendo, tres No, porque ¿Segura? estaba pensando que digo, uno tiene una consulta. Nosotros podemos estar pensando en cosas bien concretas Sí. de nuestra organización. Digo, bueno, a ver, nosotros queremos saber sobre el tema de vida independiente, sobre lo legal, eso es una investigación. Una cosa. Otra, exenciones. Bueno, ahí tengo una consulta pensando sobre una exención que nos tenemos medio dando vueltas. Ahí tengo otra consulta. Entonces ahí la posibilidad de pensar, bueno, contratos. A ver, nosotros hacemos contratos de prácticas profesionalizantes. Enseguida me surgieron 4 o 5 cosas que podría consultar. Entonces lo que pensaba era, tengo que pensar bien cuál preguntar porque después son no. De todos modos no puedo abordar todas juntas. Puedo ir progresivamente resolviendo diferentes consultas. Y la idea es que desde que haces la consulta te conectemos en las próximas semanas, en el mes. Entonces vos ya vas a estar conectada con 3 estudios de abogados o con uno que te resuelva 3 preguntas dentro del mes. Y ya cuando te conectamos ya puedes pedir 3 más. Perfecto. ¿Cuál es el tiempo promedio de respuesta? Sé que puede variar enormemente según la pregunta, pero más o menos. Más o menos es un mes. ¿Un mes? Sí. Bien. O sea, hay veces que si el caso es súper interesante se puede conectar en 1 semana, 2 semanas, pero el promedio es un mes. Bien. Bueno, Buenísimo. muchas gracias. La verdad que por visitarnos. Sí. es sorprendente y es importante que tenga más difusión porque a mí me costó mucho entenderlo. Sé que te hice un montón de preguntas al principio cuando conversamos. Básicamente porque uno no entiende esto de hay un montón de abogados que se van a poner a trabajar gratis. ¿Qué crees que motiva a estos abogados a participar del portal de esta acción? Yo creo que cuando todos, yo soy abogada y cuando estudias Derecho lo estudias porque querés vivir en una sociedad más justa. Y a veces nosotros los abogados hablamos de que tenemos el predominio del acceso al derecho. Es como que es algo que nosotros tenemos y que tenemos que compartir con todos. Entonces lo tenemos que compartir con la gente que puede pagar y con la gente que no puede pagar también. Y esto es una movida a nivel mundial. Tenemos 700 equipos de abogados en todo el mundo y en todo el mundo, en todos los países, cada vez hay más gente que hace trabajo pro bono y así que y en Latinoamérica está creciendo muchísimo. Hay muchos abogados con ganas de ayudar, así que queremos que nos pidan ayuda. Me encanta. Bueno, genial. Ay, un programa, una nota más linda que la otra hoy. Ernie, ¿despedís a nuestra entrevistada? ¿Quién era? Alejandra Toyanes, responsable legal de la Fundación Comisión de Ausentes. Thomson Reuters. Muy Ahí bien. está. Bueno, excelente. Ernie, Bueno. muchas gracias por Alejandra, visitarnos. Muchísimas gracias. Muchísimo, me Bueno, encantó. y... Marce, ¿dónde vamos Ah, eso. nosotros? Sí, yo te diría... ¿Qué Tanda. tenemos? Tanda o tema. ¿Qué tenés listo ahí en punta? Lo que quieras. ¿A elegir? Pedile vos. ¿Qué entonces. querés? Luciano Pereira. Luciano Pereira. Así. ¿Quién lo eligió? Moni. Pedile Moni, nomás. que se lo debe dedicar a alguna de sus hermanas. Decíselo. No te quedes con la cara. Dale, decile, decile. Por favor. Ahí está.